Y claro, ya lo dijo el padre, es una batalla espiritual en donde el principal protagonista, pues es nuestro Señor, que es quien realiza la obra, y también a través de la palabra. En esta ocasión, pues nos encomendamos para que Él nos lleve por los caminos que Él va a ir determinando. Así es, Benjamín. Pues hoy quiero proponerles a manera de una serie de programas a propósito de la existencia del enemigo y aquellos también que son perversos y pervertidores, decirle a todo nuestro auditorio que nuestro combate como creyentes, vuelvo a retomar aquellas palabras de la Sagrada Escritura, son con seres netamente espirituales. Si Dios es el creador de todos los seres visibles e invisibles, decimos en el credo, los demonios en el origen de su existencia fueron también creados buenos, puesto que Dios no puede crear nada malo, pero según afirma la teología y la tradición bíblica, ellos fueron puestos en un estado de prueba donde podían elegir como nosotros que vivimos en este mundo. Por eso, de tal motivo, en un acto de soberbia, ellos se negaron a servir a Dios y se rebelaron contra Él con San Miguel Arcángel y los ángeles buenos, quienes en la batalla finalmente triunfaron por su fidelidad a Dios. Y esto es algo que a veces pregunta la gente media confundida. Bueno, pero ¿por qué Dios los puso a prueba? Y la explicación es sencilla, es que es tan grande la gracia de la eterna bienaventuranza de estar en presencia de Dios para la eternidad, de estar gozándolo, de estarlo experimentando, porque no solo es verlo, sino es sentirlo, es experimentarlo, como cuando se avienta uno a una alberca y se sumerge en ella, que te sientes rodeado del agua. Así puedes estar inmerso en el Señor por la eternidad. Es tan grande esa gracia que había que ganarla a título personal, pero con el esfuerzo propio. En esa libertad que fue concedida a las criaturas, unos iban a arrimar al Señor mientras que otros iban a alejar. Quiero como compartir aquel texto, Benjamín, de Apocalipsis 12, que nos dice: entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso regocijaos cielos y los que en ellos habitáis, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso esta lucha, que los ángeles antes habían sido creados buenos por Dios, se vuelven rebeldes contra Él y se convierten en ángeles malos o demonios. Es entonces cuando Dios crea el infierno, un lugar donde para ellos y para todos los seguidores, según dice aquel texto de Mateo 25, entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso ese lugar, ese estado de vida que merecen aquellos que se rebelaron contra la fidelidad y el amor de Dios. Y es el fuego eterno, es ese gusano que roe sin descansar, es la conciencia que está reclamando hacia los demás y hacia uno mismo por haber elegido mal. Ese sufrimiento no se acaba, si bien no es como una máquina de tortura donde se está sometiendo constantemente a una persona al sufrimiento provocado. Este es un sufrimiento que nunca va a terminar, porque esa conciencia siempre va a estar reclamando. Es un fuego abrasador. Y un fuego que tampoco no tiene fin, porque la decisión de ellos, de esos espíritus, y también la decisión propia, que algún día también vamos a pertenecer a ese mundo espiritual dejada a la tierra, entonces la elección, el bien o el mal.
Sabemos pues la compensación, el premio que Dios da a todos aquellos que obran rectamente, que luchan constantemente por llevar una vida recta. Ahí les da ese espacio, ese lugar, ese estado de vida de la gracia. Y aquellos que se rebelaron a su voluntad y que no siguieron sus mandamientos, les espera el infierno, pero no porque Dios lo quiera, sino por una elección propia. Sí, los actos del hombre son realizados por una persona que está constituida por cuerpo y por alma. Y cuando se separa el alma del cuerpo, el cuerpo solo no es un humano, sino un cadáver, y el espíritu solo tampoco es un humano, sino solo un espíritu o acaso un fantasma. Entonces el tiempo de merecer para actos de virtud o de pecado es mientras está todavía unido el alma al cuerpo, porque cuando se separa esta se acaba la cuenta. Y ahí donde cae el árbol, dice la Escritura, ahí se queda, no vuelve a haber cambios para la eternidad. Así es, por eso desde entonces el demonio, viéndose pues lejos ya de la posibilidad de poseer a Dios, habiéndose decidido radicalmente contra Dios, quien le aplicó la sentencia irrevocable eterna, viendo perdida la posibilidad de gozar la gloria preparada para los elegidos de Dios, le declara ya la guerra. Y aquí hay una cosa interesante también que quisiera como mencionar a propósito de esta existencia una enseñanza que dio el Papa Pablo VI a propósito de la existencia del demonio y la legión de espíritus infernales, así como su actuación de ellos como seres perversos y pervertidores, son una realidad. Quien la niega se aparta pues de esa doctrina de la fe y la tradición de la Iglesia y de la Sagrada Escritura. Hay otro comentario a propósito de esto, que en cierta ocasión se dice pues que un servidor se encontraba en Roma dialogando con el padre Gabriel Amor, un exorcista pues reconocido a nivel iglesia en la ciudad eterna en Roma, y comentó que en cierta ocasión al Papa Juan Pablo II, que se encontraba con algunos teólogos, algunos sacerdotes y cristianos practicantes, que ellos ya no creían en la existencia del demonio como un ser personal. Y el Papa responde de una manera muy sencilla, pero creo que muy acertada, y nos dice en aquel comentario que hizo el Papa Juan Pablo II: quien no cree en la existencia del demonio ya no cree en el Evangelio, porque el demonio no es una cosa o un ente nada más irreal, es algo real y personal. Por eso cuando el hombre en su peregrinar a la patria eterna inicia el camino de conversión, inicia un duro combate con los espíritus infernales que tratan por todos los medios de impedir que logre su meta de poseer a Dios como sumo bien. Por eso es por la envidia que ellos tienen de nosotros que vayamos a ocupar el lugar que perdieron por esa soberbia. Y por eso el apóstol Pedro nos pone en guardia en cuanto a esta batalla, y dice ese texto, ¿verdad? Nos invita a ser conscientes no solo de la existencia del demonio, sino de su feroz actuación contra los elegidos de Dios, a quienes combate como león rugiente, tratando de devorarlo. Dice que el texto de Primera de Pedro: sean sobrios y velad, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y San Pedro no se refiere a un ente de razón, sino a una persona que busca al propio hombre perderlo en el proyecto que Dios ha dado a este hombre. Y desgraciadamente surge la duda, o ante todo también como la buscar, no darle una respuesta lógica a lo que realmente existe. Es evidente que Dios no creó un demonio, Dios creó un ángel de luz, y él por su elección se alejó de Dios. Y decía por ahí San Agustín: yo busco dónde empieza el mal y no encuentro. Y es que él en ese tiempo era dualista, o sea, era maniqueo, consideraba dos principios generadores del universo, uno del bien y uno del mal. Luego se da cuenta que el mal por sí mismo no tiene esencia, no tiene naturaleza, sino que el mal es la falta de presencia del bien, ¿verdad?
Entonces, cuando se da cuenta él que el mal por sí mismo no tiene existencia, sino que el mal es carencia del bien, entonces dice, bueno, Dios es amor, de él procede todo bien, entonces ama y haz lo que quieras. Entonces, el demonio no es que haya sido creado como una persona perversa, porque es persona finalmente, como lo explica el Padre, sino un ángel de luz que se aleja por su propia libertad de Dios, que es el sumo bien, y empieza a aparecer con las expresiones que nosotros conocemos como maldad, o sea, el rencor, la ira, el odio, el deseo de hacer mal a los demás, etcétera, ¿verdad? Sí, yo creo muy importante, Benjamín, como retomar una parte bíblica de la cual se nos ha olvidado reflexionar a propósito de esta existencia del demonio y los ejércitos, y nos dice algunos textos que después vamos a meditar. Esta creencia en los demonios es anterior pues a la misma religión de Yahvé y se mantuvo en todas las épocas la de la religiosidad del pueblo de Israel. Por eso los israelitas, lo mismo que los árabes, creían en la existencia de unos seres sobrenaturales que vivían preferentemente en el desierto, se encarnaban en los animales más salvajes y también habitaban en las ruinas. Algunos ejemplos de ellos están, podemos ver en los textos, si alguien tiene Biblia a la mano de nuestros radioescuchas. Es interesante, antes de que alguien que la pudiera traer, pero es interesante como comentar algún texto a propósito de esto. Hay uno que es de Isaías, aquel texto de Isaías 13:21, en el que podemos nosotros como describir cierta manera la actuación del enemigo dentro del aspecto bíblico. Y se me hace interesante subrayar esto porque algunas personas han preguntado si se puede como personificar en animales o en objetos o en cosas. Voy a repetir la cita si alguien por ahí tiene su Biblia para que juntos sigamos este pequeño comentario que quiero hacer. Isaías en el capítulo 13, verso 21. A ver, creo que por aquí lo tenemos, ya, ¿verdad? Ya lo tengo, 13:21. Dice, por allí vagaban las fieras del desierto y las lechuzas se meterán en sus casas. Allí bailarán los avestruces y danzarán los machos cabríos. No sé cómo de esa manera va describiendo el texto sagrado, cómo habitan, dice, en las ruinas, en los lugares. Y esos espíritus también tienen esas capacidades. Como los animales no tienen voluntad propia porque son instintos, entonces retoman algo en donde personificar. Sí, es clásico cuando se habla por ahí de los nahuales, ¿verdad? Que son materializaciones o infestaciones de demonios en algunas bestias, ¿verdad? En algunos animales. La infestación de animales por el demonio es una cosa real. He comentado más de alguna vez que en la fiesta de San Antonio Abad se bendicen los animales por esta razón, porque son criaturas susceptibles de ser violentadas por el demonio. Y esto que es una práctica, pues que va llena de colorido, ¿verdad? Los niños llevan a sus mascotas ahí con sus moños y eso. Yo dije que yo odiaba a los gatos a raíz de esto. Me mandaba mi madre, en paz descanse, con un gato muy chiqueado, muy mimado que tenía, con su moño y cascabel. Nomás que había también perros que llevaban a bendecir. Entonces yo terminaba arañado por el gato que se me soltaba y llegaba llorando sin gato. Y el gato, pues quién sabe, los perros tras de él. Hasta los días alguien se lo llevaba a mi madre. Y claro que era un festín la bendición de los animales, porque se encontraba uno instintos hacia con todos, todo el mundo tenía hambre. En ese momento se antojaba la corretiza del perro con el gato con el canario, los canarios a ver quién cantaba más fuerte. Yo creo que en este sentido, como el texto nos da como la idea, en realidad, dónde habita. Hay un texto también que quisiera interesante que lo comentáramos, el de Mateo 12:43, que nos dice: cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos,
buscando un sitio de descanso y no lo encuentra. Entonces se dice, volveré a mi casa de donde salí. Al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada. Se va entonces y regresa con otros 7 espíritus peores y se quedan en ese lugar. La nueva condición de la persona es peor que la primera, y esto es lo que va a pasar a esta generación perversa. Y como el texto se refiere a las personas también que no perseveran en su vida de oración cuando han sido infestadas, cuando alguien ha tenido alguna obsesión, estos espíritus regresan. Por eso tenemos que ser muy constantes en la vida espiritual. Sí, y ya que se habla ahí, varios textos hablan de que el demonio se va a los lugares desiertos. Y esto lo interpretaban literalmente algunos de los ermitaños, entre ellos San Antonio Abad, al que me referí. Y curiosamente ellos se inmolaban, esa era su intención de irse de ermitaños, para enfrentar al demonio y que éste no bajara a las ciudades a dañar a las gentes. Así es, por eso la vida eremítica en algunas partes del mundo ha ido tomando otra vez ese cauce donde hombres jóvenes, yo conozco algunos jóvenes que tienen esa inclinación, ese deseo de combatir el mal a través de una vida austera, de una renuncia de comodidades, una renuncia de bienes, de personas, de afectos, y es donde uno encuentra en realidad la autenticidad y la gracia de Dios en este tipo de personas, que lo sigue habiendo. Por eso, pues esta fe, lo que veníamos comentando, Benjamín, estuvo retenida por la religión oficial para mantener la causalidad de todo, el bien y del mal, por Yahvé. Y esta evolución que se advierte al fin del periodo anterior a esta era cristiana, y al principio de esta, una reminiscencia de la antigua creencia popular. Por eso cuando más se afirma la trascendencia de Yahvé, tanto más necesaria se hace la intervención de estos seres intermedios, sobre todo pues para explicar el origen del mal físico y de un mal moral, del cual todavía sigue siendo motivo de reflexión para muchos teólogos, para muchos filósofos. Sí, el mal físico, el mal moral tuvo su inicio en el pecado. Dios no creó la muerte ni goza con la pérdida de los mortales, dice el libro La Sabiduría, mas por la envidia del diablo entró el pecado al mundo y con él la muerte. Y acuérdense también de la maldición de nuestro Señor. Por haber hecho esto, le decía a Eva, parirás tus hijos con dolor. Ahí está ya el sufrimiento, la enfermedad. Y del polvo fuiste tomado, le dice a Adán, y al polvo has de volver la muerte misma. Entonces el mal físico, el mal moral, la concupiscencia, la inclinación al mal, surge ahí en ese momento por ese engaño a que nos llevó el demonio. Así es. Y están llegando por aquí algunas llamadas. Sí, vamos a darle salida a algunas llamadas que tenemos de Santa Tere, y pregunta, padre, ¿me puede decir si está bien que una persona que tiene de visita a la Virgen del Dulce Corazón de María en su casa, en ese mismo altar tiene 3 arcángeles con agua y fruta, y los recibió anoche a las 8 de la noche? Me comentó que si los podía recibir en mi casa. ¿A quién van a recibir? Yo pregunto, ¿a la Virgen o a los demonios? Sí. Porque sabemos muy bien que estas situaciones de los arcángeles no son arcángeles, son demonios. Imagínate, yo estaba ahorita pensando cuando llegó esa pregunta, la batalla que tiene esa pobre mujer en su casa con la Virgen y los chamucos. Es no definir ante todo el amor a la Virgen y una mala formación sobre los arcángeles, que no tienen por qué tener ni dulces ni tampoco fruta, mejor que se la coma. La escritura es muy clara. ¿Qué tiene en común el que tiene al Espíritu Santo con el que tiene el espíritu de Belial? Esto es de Satanás. Igual que el agua y el aceite no se mezclan, dice, a estos ni el saludo les des. Así es. Así de claro. Así. Y aquí viene otra como una sugerencia, no sé, dice, fui hace 15 días a una misa de sanación y me siento mucho más mal. En lugar de mejorar, tengo que seguir yendo a la oración o la suspendo porque me da mucho cansancio. Eso es lo que quisiera el chanclas. Así es. Fíjense, algo que deben ustedes saber. Cuando se hace una oración de liberación y las cosas aparentemente empeoran, quien se siente mal es el chanclas, pero luego repercute este sentimiento a la persona
para que ella tome la decisión Sí. de antes estaba mejor que ahora. Así es. Y así él ya sale ganando. Y se queda con la parte más gorda, que es la persona que se ha debilitado y no interpreta. Por eso aquí quiero hacer una invitación a aquel texto que escuchamos hace como 2 domingos, donde dice la palabra de Dios: escucha, Israel, es el primer mandamiento. Hay que escuchar a Dios, pero con los oídos interiores. Y para despertar la vida interior se necesita vivir en esa dimensión espiritual, para interpretar también cómo la acción del enemigo hace mella en una persona, porque a veces pasa esto, de que dicen, Padre, de nada sirvió. Bueno, tú lo ves así porque no tienes una experiencia de vida interior un poco más sólida, más plena, pero de eso se trata, de que tú inicies la escucha de Dios con los oídos interiores y aprendas a descubrir cómo el enemigo se arrastra, se esconde, tergiversa las cosas, cambia las palabras de bien, revuelve el bien con el mal y busca de una manera o de otra confundir más a la persona, decir, mejor me quedo como estaba y mejor me retiro. No, yo creo que en eso tenemos que ser muy constantes. Y luego lo que dice usted, irse a la vida sacramental, Así es. a la vida de oración con compromiso, porque un 90 y tantos % llegan a decir exorcistas como el padre Gabriel Amor, el padre Cándido Amatini, el padre Lagrúa y muchos otros más, dicen un 90 y tantos % de la liberación es autoliberación, Sí. a través de la vida de gracia. Así es. Y así lo es. otro, pues, es la gracia que se concede a través de la plegaria del exorcista, ¿verdad? Sí, así es. Por eso es muy importante conservar la vida de la gracia y tener esa lucha constante. Pues continuando con este tema a propósito de la existencia de los patotas o de los patitas o de como queramos llamarle, pues no podemos también negar que el contacto de las religiones, las persas o las griegas, influyó también grandemente en este desarrollo. Y de la persa pues vamos a tomar algunos nombres que no me gustaría decirlos en la radio porque es un chamuco muy bravo, pero lo conocemos en el libro de Tobías. Y de la griega, 2 y una organización que vienen ahí. Muy fuertes Oiga, esos. a propósito de ese que no me quiso mencionar, sorprendentemente nos encontramos hoy con un caso Así es. de ese demonio al que él no quiere hacer No quiero alusión, decir alusión porque pero que ustedes lo hayan en la escritura, en la historia de Tobías, matando a los esposos a los esposos de Sara. de Sara. Así es. Y entonces, un caso fuera de serie de los que se presentan, cada caso es diferente, pero ahora una persona infestada por este demonio Sí. y le mató auténticamente a los pretendientes que se le arrimaron. Y eso es algo no muy común en los casos que nosotros podemos encontrar. Por eso qué importante es tener la capacidad del discernimiento, la oración, y que las personas también aprendan a tener esa sensibilidad y paciencia ante una situación que está pasando como estas. Bien, por eso recordemos la alusión que nuestro Señor hace a este espíritu, que en el cual no quiero decir el nombre, que mataba pues a los maridos de aquella mujer que estuvo casada pues con esos 7 hombres. Y dice aquel texto, voy a ver si tienen pluma y papel para que anoten la cita, es Tobías 3, 7, 8. En ese texto nos dice: sucedió que aquel mismo día también Sara, hija de Raguel, el de Ecbatana de Media, fue insultada por una de las esclavas de su padre, porque había sido dada en matrimonio a 7 hombres, pero el malvado demonio, ese nombre, los había matado antes de que se unieran a ella como esposa. Es interesante leer, meditar lo que le sucedió a esta mujer, porque llega un momento en que se desespera y le dice a Dios: Señor, yo también me quiero morir. Y no, el Señor le permite y le pone al arcángel San Rafael por medio de Tobías para que Tobías la tome como esposa. Pero vienen unas recomendaciones que le da el ángel: coge ese pez, sácale la hiel, el corazón y el hígado y guárdalos. Tobías no sabe para qué es aquello, como que le parece ilógico. Tobías come el pez y continúa su camino. Y a través de ese rito que le pide el ángel, entonces la noche de bodas, porque le dice el ángel, pídele al esposo de ella que ya te la entregue, o sea, como el ángel también es un mediador para que se unan en un matrimonio tan santo.
y le dice, quema un poco en ese brasero del incienso, un poco del corazón, de la hiel y del hígado. Y este demonio no se acercará. Y efectivamente, tampoco Tobías comprendía aquello, pero como de un signo se vale para ahuyentar para siempre la presencia de este enemigo infernal que ya no quería dejar que se casara. Una prefigura de los sacramentos, la Así vida es. de gracia actual. Y no era por el hígado, por el corazón del pez, por la hiel, sino por la sujeción en obediencia a un enviado de Dios, un mensajero de Dios. Y ahí pues se ve cómo la prevalencia de los espíritus al servicio de Dios está sobre los demonios, ¿verdad? Así es. Cómo los sujetan, cómo los expulsan. Y el padre no quiere mencionar el nombre de este demonio. Así es. Ajá. Y es preferible dejar en el Déjalo olvido en paz, ahorita. y allá que quede lejos, Sí. donde no se nos vaya a venir. Bueno, pues también quisiera que recordemos esa alusión que decíamos, cómo nuestro Señor a través de esta palabra ilumina el corazón de Tobías, ilumina el corazón de Sara y da una palabra esperanzadora. Bueno, eso como un comentario a propósito de este texto de Tobías 3, 7, 8 en los versos. Los libros anteriores del destierro mencionan también pocas veces a los demonios, ya que han tenido un papel muy insignificante en la religión oficial y en la vida religiosa de los judíos. Es significativo este dato cuando en las religiones del Oriente los demonios tenían una notable importancia y allí sus liturgias estaban llenas de exorcismos. Es sin duda pues una consecuencia del monoteísmo israelita que no admitía dos principios, uno bueno y el otro malo, ese dualismo. Pero sin embargo no se pueden pasar por alto los restos de la fe preyavista. Esa es una corriente que existió dentro del aspecto bíblico y de los demonios recogidos en los libros inspirados. Los antepasados de los judíos debieron de tener un miedo grande a esos espíritus infernales. Encontramos pues de ello algunos residuos de esas prescripciones legales en el libro de el Levítico. Vamos a ver si lo podemos encontrar aquí en la palabra de Dios. En el Levítico es el capítulo 11 y es interesante el que podamos nosotros como meditar, pues reflexionar aún a pesar del texto o del tiempo que ya está casi como muy apremiante. Levítico 11 verso viene nada más así el capítulo Dice 11. Yahvé habló a Moisés, a Aarón, diciéndoles, hablen a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales terrestres que pueden comer. Ustedes comerán el animal de pezuña partida, hendida en dos uñas y que rumía, pero no comerán el camello que rumia y no tiene dividida la pezuña, sino que será para ustedes impuro. Así es. ¿Verdad? El conejo que rumia pero no tiene dividida la pezuña será impuro para ustedes, lo mismo la liebre, el cerdo que tiene la pezuña partida, hendida en dos uñas, pero no rumia, será impuro para ustedes. Ustedes no comerán su carne y tampoco tocarán su cadáver, será impuro para ustedes. ¿Cómo vemos También prefiguras, ¿verdad? Así es, como es una prefiguración de algunos espíritus, pero no nos debemos de quedar solamente con un texto, sino hay otro texto interesante que lo tenemos de Éxodo 12, 21 y dice Limbeck, dice el texto, según una antiquísima costumbre nómada, aquí se ahuyentan al exterminador, del que con ocasión del plenilunio de primavera solía traer males para personas y ganados. Este texto se me hace interesante, Éxodo 12, 21, 23. Se daban pues casos de magia, de adivinación, nigromancia, en los cuales siempre se creyó en la actuación de los demonios, doctrina que hoy aún sigue siendo válida, como aquel texto de Primera de Samuel en el capítulo 28, la nigromante, la consulta que se hace a Samuel. Y qué interesante es volver a hacer como una alusión a este texto. Es el texto de Primera de Samuel, el capítulo 28. Y sabemos muy bien que este tipo de prácticas que se daban pues en ese tiempo también tenían una prohibición y más que todo por ser el mandato de Dios. Capítulo 28. Dices, por estos días los filisteos se concentraron todas sus tropas en un solo ejército para atacar a Israel. Aquí dijo a David, quiero comunicarte que vendrás conmigo a la guerra. Bueno, aquí Saúl abandonado
Saúl dijo entonces a sus servidores: búsquenme a una mujer que invoque a los muertos, e iré a consultarla. Saúl había echado del país a los adivinos y a los que consultan a los espíritus de los muertos. Sus seguidores le dijeron: en Endor hay una mujer que invoca a los muertos. Saúl se disfrazó, se puso otras ropas y salió acompañado de 2 hombres. Llegaron de noche a la casa de la mujer y Saúl le dijo: anúnciame el futuro invocando a los espíritus. Haz que suba de la morada de los muertos al que yo te diga. La mujer le respondió: debes saber que Saúl hizo desaparecer del país a todos los adivinos y a los que invocan a los espíritus. ¿Me estás tendiendo una trampa? Saúl le juró por Yahvé que vive, nada te pasará por eso. La mujer le dijo: ¿a quién debo hacer salir de la morada de los muertos? Respondió: haz que suba Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, lanzó un grito. Dijo a Saúl: ¿por qué me engañaste? Tú eres Saúl. El rey le dijo: no temas. ¿Qué viste? La mujer dijo: veo a un ser superior que sube desde lo profundo de la tierra. Saúl preguntó: ¿cómo es? Ella respondió: el que sube es un anciano envuelto en un manto. Saúl comprendió que se trataba de Samuel. Se arrodilló la cara contra el suelo y se inclinó. Samuel dijo entonces a Saúl: ¿por qué me has molestado y me haces subir desde la morada de los muertos? Saúl le respondió: me siento muy angustiado. Los filisteos me hacen la guerra, Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por medio de los profetas ni por los sueños. Te he llamado para que me digas lo que debo hacer. Samuel le dijo: ¿por qué me consultas? ¿Por qué Yahvé se retiró de ti y está ahora con tu prójimo? Yahvé ya realizó lo que me había encargado de anunciarte. Te quitó la realeza de tu mano y se la dio a tu servidor David. Acuérdate que no has obedecido la voz de Yahvé cuando te ordenó que fueras el instrumento de su venganza contra los amalecitas. Por eso Yahvé te trata hoy de esta manera. Yahvé te va a entregar a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Y Yahvé deja que caiga el campamento de Israel en manos de los filisteos. Es muy claro el texto que hemos escuchado, en el cual se prohíbe tajantemente esta consulta de los muertos. Y desgraciadamente hoy nuestra cultura, acabamos de pasar a unas fechas del Halloween, la gente hace ese tipo de sesiones y sabemos que tan tranquilamente se quedan y después vienen las consecuencias de aquel acto que en libertad se realizó en aquel lugar. Y también es de llamar la atención que en este caso hasta de una hechicera, de una divina, se valió Dios para amonestar a Saúl por medio del profeta. ¿Por qué? Pues porque le iba a condenar por este pecado de adivinación, anunciándole la muerte a él y a todos sus hijos. Así es. Hay una pregunta antes de que ya casi nos vamos a ir del aire. Una pregunta dice: en su casa hay una presencia o presencias de espíritus y molestan a sus hijos. Su negocio no progresa, no rinde el trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ya sabemos que el primer paso es la conversión y volver a Dios de corazón para que esta situación se retire. ¿Qué quiere decir? Que ustedes están siendo como muy buenos clientes contra este individuo. Y ese individuo está buscando ese desierto. Ha encontrado un desierto en casa. Entonces, empezar una vida de sacramentos, una buena confesión y después asistir a alguna de las misas con alguno de los sacerdotes que lo tienen aquí ya en los teléfonos en la cabina. Me hicieron daño por una comida. Me hicieron una oración por los benedictinos. Voy a oración de liberación y salgo con dolor de cabeza y vomito y me salen algunas cosas cuando me hicieron la oración. Y hablo en otras lenguas. Tiene que continuar esta persona su proceso de oración. Rogelia Dávalos, también le agradecemos. Le regalaron un avión de plástico que trajeron de Las Vegas, pero tiene adentro agua con unos dados. No alcanzo a leer aquí, monedas. Es bueno, es una manera supersticiosa. Hay que eliminar. A Marta Elena Martínez, ¿qué hago con los cobertores de Disney? Bueno, me los regalas porque hay mucha gente acá que no tiene con qué taparse.
No pasa nada, yo después quiero hablar sobre esto. Este tema ha sido como una controversia y tengo que poner un punto medio en el que se ha escapado ya de algunas situaciones. No te preocupes. Y creo que nos vamos a despedir ya, ¿verdad, Benjamín? Sí, pues su bendición, Padre, para los que nos están escuchando. A todos los que nos escuchan, bendecimos. Yo voy a pedirle a Dios que bendiga tu casa, tu trabajo, los que están en el coche, donde quiera que se encuentren, que el Señor los bendiga y los guarde. Les muestre su rostro, les conceda la paz. A ustedes y a todos los de su familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y de mi parte, muchas gracias. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Y yo, como siempre, agradezco a Dios, al Padre y a ustedes que nos sintonizan. Y les digo, ánimo, no tengan miedo. Cristo ya vino y venció. Únanse al fuerte. Buen provecho, buena tarde.